Muy buenas a todos y bienvenidos al análisis y explicación del artículo 13 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas orientado para opositores. Un artículo 13 que habla sobre los derechos de las personas en sus relaciones con las administraciones públicas. Y dice así el artículo 13. Quienes, de conformidad con el artículo 3, tienen capacidad de obrar ante las administraciones públicas son titulares en sus relaciones con ellas de los siguientes derechos. Así que vemos que estos derechos se aplican a aquellos que tienen capacidad de obrar que analizamos en el artículo 3. Así que vamos subrayando los que tengan capacidad de obrar, que ya sabemos que es el artículo 3, tienen los siguientes derechos. Bien. A comunicarse con las administraciones públicas a través de un punto de acceso general electrónico de la administración. Así que, primer derecho va a ser comunicación. ¿A través de qué? De un punto de acceso general que es electrónico. ¿Y qué es esto? Pues es una plataforma electrónica que facilita a los ciudadanos el acceso y la realización de trámites con la administración pública de forma digital. Es un derecho orientado a la administración electrónica. El punto de acceso general. Bien, B. A ser asistidos en el uso de medios electrónicos en sus relaciones con las administraciones públicas. Esto nos suena al artículo de asistencia que vimos hace poco, artículo 12. Así que otro apartado orientado a la administración electrónica, a ser asistidos, medios electrónicos. Bien. C. A utilizar las lenguas oficiales en el territorio de su comunidad autónoma de acuerdo con lo previsto en esta ley y en el resto del ordenamiento jurídico. Así que un derecho que no tiene nada que ver con la administración electrónica, uso de lenguas oficiales, ¿dónde? En su comunidad autónoma. Así que alguien de Cataluña podrá utilizar tanto el castellano como el catalán. Ambas son lenguas de España, como vimos en la Constitución. Bien, y este apartado C, lo veremos en profundidad en futuros artículos, el uso de lenguas en la Ley 39/2015. De acuerdo también con lo previsto en esta ley, a eso se refiere el artículo que veremos, y al resto del ordenamiento jurídico. Bien, D, apartado D, al acceso a la información pública, archivos y registros, de acuerdo con lo previsto en la Ley 19/2013 de 9 de diciembre de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, y el resto del ordenamiento jurídico. Así que un nuevo derecho que puede ser tanto presencial como electrónico, así que vamos a subrayarlo así de este color, acceso a información pública, archivos y registros, según una ley concreta, que os deberéis saber, la Ley 19/2013, ¿vale? Ley 19/2013 de 9 de diciembre de transparencia. Se suele denominar comúnmente la Ley de Transparencia. Y es una ley que suele entrar en algunas oposiciones, en la mayoría diría yo, y no es una ley de las más importantes, pero suelen caer preguntillas. Así que quién sabe si en un futuro la analizamos. Y el resto de ordenamiento jurídico. Aquí no sé por qué la ley pone aquí ordenamiento jurídico en mayúscula. Sin embargo, en el apartado C no lo pone. Sinceramente no lo sé. Pero no parece muy importante. Bien, seguimos. Apartado E. A ser tratados con respeto y deferencia. No confundáis con referencia, no, deferencia. Por las autoridades y empleados públicos, que habrán de facilitarles el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones. Así que algo que no está relacionado con la administración electrónica, la vamos a subrayar de forma diferente. Respeto y deferencia. Por autoridades y empleados públicos. Significa ser tratado con cortesía, consideración, amabilidad, reconociendo la dignidad y derechos de la persona.
Y en este caso los derechos del artículo 13, facilitando el ejercicio de sus derechos y cumplimiento de obligaciones. Bien, a ser educado. Apartado E con la E de ser educado. Truquito. Bien, F. A exigir las responsabilidades de las administraciones públicas y autoridades cuando sí corresponda legalmente. Así que habrá un procedimiento especial en la Ley 39 de reclamación de responsabilidad de la administración y bueno, aquí se recoge algo relacionado en forma de derecho. Así que exigir responsabilidades de la administración pública y autoridades. Bien, G. A la obtención y utilización de los medios de identificación y firma electrónica contemplados en esta ley. Volvemos a la administración electrónica y cogemos el color que hemos utilizado para la administración electrónica y el derecho sería pues a obtener y utilizar identificación y firma electrónica, que son los artículos 9 y 10 que hemos explicado minuciosamente. Si lo queréis repasar, están en el canal. H. A la protección de datos de carácter personal y en particular a la seguridad y confidencialidad de los datos que figuren en ficheros, sistemas y aplicaciones de las administraciones públicas. Así que podría ser otro apartado relacionado con la administración electrónica. Protección de datos. Vamos a subrayar. Y en particular con esa protección de datos, seguridad y confidencialidad. Es decir, que no se revelen esos datos a cualquier persona. Esos datos que están en ficheros, sistemas y aplicaciones. ¿Y qué es un fichero en este contexto? Pues se refiere a un conjunto organizado de datos que comparten una misma finalidad y son accesibles de forma estructurada. El fichero es la unidad básica de gestión de datos personales. Así que la información pues, se almacena en forma de ficheros. Y aparte hay también sistemas, aplicaciones, en definitiva, administración electrónica. Pues bien, en todo ese contexto habrá derecho a la protección de datos, que también hay una ley por ahí, la Ley Orgánica de Protección de Datos, que a lo mejor también analizamos en un futuro. Pero de momento vamos a analizar las más importantes. Y apartado I latina, cualesquiera otros que le reconozcan la Constitución y las leyes. Pues, Constitución y leyes. Bien, y termina diciendo, el artículo 13, estos derechos se entienden sin perjuicio de los reconocidos en el artículo 53 referidos a los interesados en el procedimiento administrativo. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que los interesados del apartado 4, además de estos derechos del 13, gozarán de los derechos del 53. Así que los que tienen capacidad de obrar pero no son interesados, pues simplemente tendrán los del 13. Los que sean interesados, es decir, los del artículo 4, tendrán los derechos del artículo 13 y los del 53. A eso se refiere este párrafo final, el artículo 53, que en unas semanitas pues lo veremos seguramente. Así que vamos a ir subrayando un poco estos derechos sin perjuicio de los del artículo 53, que son los de los interesados. Así que sin más, queda analizado el 13. Importante saberse todos los derechos. Pueden intercambiar palabras, pueden incluir algún derecho de los interesados en los derechos de la capacidad de obrar o viceversa. Así que importante cuando veamos los del artículo 53, pues hacer una lista de cuáles son los de la capacidad de obrar y cuáles son los de los interesados, teniendo en cuenta a efectos prácticos que los interesados incluyen los derechos de los de capacidad de obrar, es decir, los del 13. 13 y 53 para interesados y para capacidad de obrar el 13 solo. Así que sin más, nos vemos nosotros ya en el próximo vídeo, que será el del artículo 14. Un saludo.